La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Estos podcasts se hacen, como eventualmente decimos, con las charlas que Gagliardo ofrece en forma gratuita en el Centro UXIM Sierra del Cielo todos los días miércoles y sábados. Estos programas, como decimos, se graban y luego el equipo de producción realiza este trabajo que hoy estamos colocando al aire con el hermano. Además, también están basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo, los cuales podrás encontrar en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Gagliardo es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. El centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar, UXIM con K. Encontrarnos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando en el programa de hoy es original de UXIM. El programa de hoy, el título, Todo empieza arriba y adentro. Vamos a comenzar leyendo un fragmento del cuaderno Pruebas, el cuaderno número 2 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Muchos de nosotros, estando en la búsqueda, vamos a pasar por esta circunstancia de tener que desactivar todo ese montaje racional para acceder a estas cuestiones espirituales. Asuntos que realmente exceden lo mental. ¿Alguien desde lo mental podría abarcar realidades que son supramentales, que son suprafísicas? Verdades dinámicas, comprensiones de flujos energéticos que obedecen a patrones de existencia por encima de cualquier capacidad analítica y racional. Por esto debemos dejar de expresarnos exclusivamente a través de ese mecanismo. Debemos soltarnos e ir al encuentro de lo próximo, de aquello que sigue, la vida intuitiva que no puede ser desenvuelta por medio del análisis, de la razón o la especulación. En el programa pasado anunciamos la apertura, la salida, por tercera vez, de un libro, el primer libro que Gagliardo escribiera, Por el amor de Arianna. En esta oportunidad vamos a ir leyendo las palabras del autor, es decir, las palabras de Daniel Gagliardo, que están colocadas en la página 7. La impresión que podemos tener de la realidad es absolutamente engañosa en estos tiempos. Solo la capacidad de visualizarla y penetrarla desde el auspicio interno puede ofrecernos garantías, las necesarias para no formar parte de una marea humana inestable y desarmonizada. Solo la capacidad intuitiva, presente en algunos individuos, ofrece cierto vislumbre en tal sentido. Los bienes del espíritu son nuestros bienes, comprobablemente los únicos, lejos de participarnos de la ilusión de que podemos tomar y poseer algo. Estos bienes nos absorben e integran
en el verdadero orden de la existencia. Actualmente, la generalidad de quienes habitamos la superficie de este planeta nos encontramos definidos principalmente en dos vertientes. La primera y mayoritaria está compuesta por individuos que en diversos grados empiezan a reconocer, aunque no de forma totalmente consciente, las sombras que se ciernen sobre esta civilización. Estos, de todos modos, buscan con insistencia apostar sus últimas chances a un sistema que cada vez exhibe con menor inhibición su colapso y desactivación, enajenados con distintos matices por un mecanismo emocional conocido como esperanza, mecanismo que se sustenta en la utopía de creer que sin la pertinente transformación individual, una cultura o civilización pueden superar o trascender la oscuridad que las consume y vampiriza. La segunda de estas vertientes cuenta con individuos que, al igual que los de la primera clasificación, también perciben, aunque con mayor profundidad y desde una óptica más realista, el mencionado colapso, agrupándose en una amplia gama de estados de conciencia, vinculados por un patrón conductor, a diferencia de aquellos otros de la primera clasificación. Entre ellos existen quienes buscan responder a impulsos que, de ser obedecidos, los tornarían representantes de un inédito flujo de energía, conformando así un campo de expresión suficientemente estable para la exteriorización de aquello que el ser planetario dispone para este nuevo ciclo de manifestación cósmica. Entonces, el título del programa de hoy, todo empieza arriba y adentro. Es muy interesante este tema porque vamos a ver cómo surgen las preguntas, ¿no es cierto? A veces las personas podemos llegar a estar confundidos que nosotros lo que hacemos acá abajo es lo que repercute y va para arriba. Sí, tiene su sentido eso, pero no es único. Todo empieza hacia arriba, como Ariadna, porque Ariadna empieza con el despertar de la mónada, el despertar del alma, y luego, cuando ya el ego está, en este caso Teseo, ¿no es cierto?, está maduro o semi-maduro, listo para recibir la conducción de la energía del alma, ésta logra hacerlo y bueno, el libre albedrío que tenemos nosotros la posibilidad de tomar o dejar, ¿no es cierto?, hace la diferencia. Primer bloque titulamos Errores de diferente gravedad, deseos contrapuestos. Una persona aporta que cuando cometemos un error, la gravedad e importancia del mismo es según las consecuencias. Y también luego pregunta si la actitud ante el error hace la diferencia. Y Gagliardo va a hablar sobre el ser bloqueado. Y se aporta luego, ¿puede el ser tener dos deseos que se contraponen? Escuchamos a Gagliardo. Si son más graves o menos graves, están relacionadas a la importancia del error. Porque cuando un ser está ante la posibilidad programada kármicamente, permitida kármicamente, de, a través de una acción, cometer un error muy grave, automáticamente eso se transfiere en términos de importancia. Por ejemplo, ahora hay, como decíamos hace un rato, hay un montón de locos que tienen acceso a una consola en distintos países y según se levanten ese día nos pueden hacer volar a todos por el aire, siempre y cuando la jerarquía lo permita. Es un error muy grave y tiene como consecuencia en términos de importancia, es muy importante precisamente que unos locos tengan esa posibilidad, que a través de un error tan grave, en términos de importancia, generen el colapso de una civilización.
porque no debería estar en manos de unos pocos la seguridad de toda una civilización. Sin embargo, es así. No sé si es eso lo que estás preguntando. No hay una diferencia en la actitud de la persona en términos de importancia cuando está frente al error. Bueno, supongamos que ahora hago algo que hace que aquí 4 hermanos desencarnen. O se me mete en la cabeza que voy a colgar algo de 20 kilos con un clavito finito de esos de carpintero. Se cae eso y se mueren los 4 hermanos. ¿Qué es más importante como error? ¿Qué es más importante como error? ¿Haber hecho algo que permita que 4 personas desencarnen o haber calculado mal y que se caiga un estante de 20 kilos porque lo puse con un solo clavito? No, pero digo, se murieron las 4 personas. No, pero son 2 cosas diferentes. Yo digo, cometo un error por el cual desencarnan 4 hermanos. Y cometo el error de ir y poner allá en la pared con un clavito muy finito un estante de 20 kilos. Son 2 errores. No tiene nada que ver uno con el otro. Te estoy poniendo 2 errores marcadamente diferentes. A ver, para que un ser pueda cometer algo que genera el desencarne de 4 personas, la prueba de actitud y otras tantas cuestiones que son satelitales a algo tan grave como que desencarnen 4 personas, no puede ser comparado en el mismo ser, vamos a hablar del mismo ser, porque tiene que ver si es el mismo ser o no, con que calcule mal, cuelga los 20 kilos por un clavito que después se termina cayendo. Hay una gran diferencia, en todo sentido. En todo sentido. Si a mí me correspondiera cometer esos errores por algún motivo kármico, hay algo que se me escapó, una tortuga gigante, marina debe ser que se me escapó, porque a mi conciencia se le escapó y la consecuencia fue que desencarnen 4 personas. Al mismo tiempo que fui, me dijeron, hay que colgar yo lo cuelgo, tráeme un clavito, pongo el clavito y pongo ahí el coso. Quiere decir, la actitud no va a ser la misma. Hay actitudes que están relacionadas o no a patrones de importancia, a consecuencias graves o no graves. Así que habría que verlo, habría que estudiarlo bien. Pero él está hablando de actitud también. Pero es algo prefijado que vos digas que la actitud es la misma. Salvo un robot que mata a una persona o clava un clavito con la misma actitud. Ponemos al gato, lo hacemos más grave. El gato estaba durmiendo abajo del estante. ¿No? Pero hay una diferencia puntual. Hay una diferencia puntual. Que empieza antes de que se produzca el desencarne de las 4 personas. Que es una falla enorme a nivel kármico de aplicación de mi principio evolutivo en función de haber hecho que 4 personas desencarnen. Y ahí la falla está de entrada en la actitud, no solo después. ¿Cuál es la actitud después de que desencarnan? Sino previamente a eso. Del mismo modo que previamente a poner el clavito, no utilicé todo lo que kármicamente tengo asumido, de algún modo, porque todo lo tenemos asumido, que un clavito de 3 centímetros, finito así, que para un zocalito de madera, vaya a aguantar, claro, 20 kilos en una pared. Por eso hablamos de el mismo ser en los 2 casos, si no, ya no tiene sentido la pregunta de él. Es peor que un psicópata, porque el psicópata ante esos extremos siente algo. Adrenalina, qué lindo. Mejor voy a elegir lo del estante y lo voy a hacer con trampa. Que aparte cuando se caiga explote un cartucho de dinamita. Pero si no siente nada, es muy extraño. Es muy extraño que no sienta nada. Mínimamente un poco de culpa. Cuando a veces hay situaciones muy fuertes y contundentes, el ser tiene un mecanismo defusible, se bloquea por lo que pasó y en ese momento aparentemente no siente nada, está como una cápsula. Está viendo eso como una película y lo ve ahí y no siente nada. Lo que no quiere decir que cuando se agote el timer de ese bloqueo, el ser no pueda tener algún tipo de colapso en particular. Hay personas que tienen una capacidad más espontánea de responder ante las cosas, incluso responder a través de la culpa, del remordimiento, de pedir inmediatamente perdón, de inmediatamente intentar resolverlo, solucionarlo, trabajar en sentido contrario al error, y otras se bloquean primero, después aflojan el bloqueo, después tienen el duelo por lo que pasó y ven cómo sigue la cosa. Bueno, en realidad es lo mismo, no hay contradicción, porque cuando el ser está compulsivamente deseando, no podemos hablar de 2 deseos, ni de 1, ni de 1000, porque
la compulsividad por desear ya es una contradicción en sí misma, por desear compulsivamente, quiere decir, desear compulsivamente es una contradicción por sí mismo. Entonces, vos hablaste de 2 deseos en uno de los casos. Pueden ser 5 deseos en contraposición. Así que es lógico, si el cuerpo emocional, estando desequilibrado y enfermo, no puede tener la coherencia de alinear su funcionamiento a una corriente lógica, correcta. ¿Cuál sería el problema en ese sentido? ¿El problema en sí mismo es la contradicción? ¿O que son compatibles en el marco de un estado de conciencia, pero que son destructivas igual? Hay personas que desean compulsivamente una cantidad de cosas. Por ejemplo, consumar cierta tendencia que ellos creen que debe ser consumada hacia la vida espiritual. Y al mismo tiempo, por la noche son el caballero, como Batman, el caballero negro, ¿cómo le dicen? El caballero de la noche. Están en todas, las caravanas vida por haber. A la mañana se levantan, se toman una aspirina con un té y nuevamente van aflorando a medida que se le va la resaca de todo, las pastillas, de la cocaína, del alcohol, de todo. Y muchas cosas más que no debo conocer. Nuevamente dice, no, yo tendría que dedicarme a la vida espiritual, ese es mi camino. Y a la noche, otra vez Batman se le cae de la cornisa, se estrella en el patio de una cervecería y ahí empieza todo. Entonces ahí tenemos una contradicción que es continua en la humanidad. Por un lado, querer emular a San Francisco así, por otro lado, a ver, yo tengo mi permitido, que ya no es un permitido. Es un tornillo oxidado que no sale más, es un perno terrible, y le llaman, no, bueno, pero hay que tener alguna distracción, ya no es una distracción. Entonces eso existe continuamente, y dimos un ejemplo, pero burdo, pero uno puede encontrar muchos ejemplos de esa naturaleza. Personas que dicen, no, yo tengo que encontrar la manera de ayudar a la gente que tiene necesidades, voy a ver cómo hago, porque tengo una empresita que creció y a través de la cosa empresaria puedo hacer algo, pero sin embargo le retrasan el sueldo a los empleados, los tienen con el sueldo mínimo, matándolos de hambre, descontándoles porque faltaron un día, pero el tipo sigue en los discursos en la casa de los amigos y cuando se reúnen para tomar algo, un asado los fines de semana, no, porque tengo que ver cómo hago con esta responsabilidad social y empresaria, quiero ver de empezar a colaborar con algún lugar. Pero esa contradicción de no cumplir con el empleado, de maltratarlo, ¿no? Eso existe al mismo tiempo que está diciendo lo otro. Y no es que está mintiendo. Lo que pasa es que de algún modo, no consciente, semiconsciente, esa persona necesita calmar ese peso. Necesita calmarlo. Entonces sí, él va a colocar eso a favor de una entidad, de una organización sin fines de lucro, de una fundación. Lo va a hacer con la mejor de las intenciones, pero los empleados lo va a seguir teniendo mal. Continuamos con la lectura de palabras del autor que Daniel Gagliardo coloca en las primeras páginas de la tercera edición del libro Por el amor de Ariadna. Un factor que sólidamente ayuda a que miembros de una misma civilización sintonicen realidades o expresiones de una misma realidad tan diferentes, es la condición transitoria que observa la dinámica planetaria. Vivimos precisamente una expresión cíclica de la energía definible como de transición, es decir, operan en absoluta armonía leyes del agotado ciclo masculino y aquellas otras propias de la nueva y femenina manifestación polar que paulatinamente incrementa su regencia. De este modo, quienes no pueden abrirse a lo nuevo confirman su compromiso con aquello que abiertamente está entrando en hipofunción y caducidad. Este libro guarda el propósito de auxiliar a quienes pudieran necesitarlo y corresponderlo bajo sintonía en la orientación del ser en su búsqueda de discernimiento, búsqueda que infatigablemente sostenida los llevará a asumir su rol para con el plan evolutivo.
El mencionado propósito habría de alinearse humildemente y en cada individuo disponible a un único propósito. Algunos de los pasajes que componen estos escritos fueron puestos a disposición de la conciencia humana a medida que se asomaban al lado material de la existencia, circulando bajo el formato de notas en algún periódico o diario de Uruguay, Brasil o Argentina. Este trabajo fue llevado a cabo en el centro donde habito. Allí, el grupo del que forma parte desenvuelve su tarea a favor de la manifestación de los nuevos y futuros patrones planetarios. Este trabajo forma parte del servicio que nuestro grupo ofrece a la conciencia humana. Mi condición de autor debería ser observada desde la óptica y amplitud de aquellos que traspusieron la chatura de lo ilusoriamente individual, rasgando el velo hacia la luz del potencial grupal, de aquellos que puedan hoy percibir que todo elemento que se exprese bajo ley de servicio lleva el sello de la voluntad superior, no pudiendo, como mérito, ser adjudicado a individuo alguno. Mi vida está fundida en el contexto de un trabajo grupal evolutivo. Dicha actividad busca ser el reflejo de la dinámica que nuestras conciencias internas desenvuelven en su propio nivel de expresión. De esta aseveración, la esencia más profunda de mis compañeros de camino está presente en la dimensión y sentido circulatorio de mi rúbrica. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos la lectura del cuaderno Pruebas. Es una prueba soltar este enquistado mecanismo racional. Desapegados de este mecanismo de racionalidad, renunciando a él, es que se puede ir al encuentro de la vida intuitiva. Desenvolvimiento intuitivo, nueva fase de la existencia que se está gestando, abriendo y que realmente es la puerta hacia una vida superior y diferente. Mientras nos dedicamos y nos limitamos a la mente concreta y sus razonamientos, vivimos una plena y profusa ilusión. La ilusión de la individualidad mal llevada por nosotros, aquella que generalmente desemboca en una absoluta separatividad.
disgregándonos del concepto fundamental de que todos aquí somos partículas cuya finalidad es trabajar para unificarnos y elevar este universo planetario. Vamos a ir pasando al segundo bloque, que se titula Transformarnos requiere autoobservación y autoconocimiento. Dicen en este estudio, la instrucción dice que para transformarse un ser tiene que conocerse. ¿Qué es eso? ¿El ego transforma al interno o el interno no tiene que transformarse? ¿Lo que pasa en la materia afecta a la mónada? El despertar del alma, ¿dónde empieza? ¿Por el trabajo de la personalidad o desde la mónada? Escuchamos a Daniel. Técnicamente, para transformarse un ser tiene que tener conciencia de muchos de los aspectos de su realidad psicofísica, porque si no es así, no puede empezar un trabajo de transformación, porque según dice la jerarquía, una de las cargas más fuertes que un ser tiene que enfrentar es la fantasía de lo que él piensa que fue, que es y que tiene que llegar a ser. La fantasía de lo que yo tengo que llegar a ser es mortal para mí, en mi camino evolutivo. La fantasía de lo que creo que soy también, y lo que creo que fui también. Y para poder romper con esa cosa tan tóxica, de un engaño respecto a lo que fui, de un engaño respecto a lo que soy, y de un engaño respecto a lo que tengo que llegar a ser, tengo que emprender el camino del autoconocimiento y la autoobservación. Si no, es muy difícil. Muy difícil. Si un ser tiene una distorsión enorme respecto a lo que él es y lo que representa su participación en la vida planetaria, si tiene una distorsión muy grande, no el 100% de la distorsión con la cual vemos la realidad es nuestra responsabilidad, porque compartimos una fase kármica conjunta, universal. Entonces, una parte de la confusión que podemos tener en la observación de la realidad o en la participación de la realidad tiene que ver con algunas cuestiones que están relacionadas al comportamiento de terceros, quiere decir, del resto de los seres con los cuales comparto el planeta. Claro que en la medida que mi responsabilidad no puedo afinarla, elevarla, transmutarla, la visión ficticia que tienen los otros me afecta más. Cuanto más trabajo sobre mi parte, sobre la responsabilidad de lo que sí puedo hacer para transformar, para mudar, entonces la de los otros me impacta menos. ¿Por qué? Porque lo que sí me corresponde trabajar, lo estoy trabajando, por lo cual, aunque lo de los otros no lo pueda modificar, puedo hacer que me impacten menos a través de elevar mi conciencia. Entonces sí, ciertamente es así. Hay un montón de detalles más en la letra chica, pero básicamente es eso. No, el ego no, pero el interno tiene que transformarse, solo que no porque vos quieras que se transforme. Del interno se ocupan las leyes que lo rigen, porque el interno tiene que transformarse. El interno no comete errores. ¿Cuál es la diferencia entre el interno y el externo? Que el externo puede ver que comete errores y entender que tiene que transformarse, que tiene malas elecciones y tiene que transformarse. El interno no comete errores, pero también tiene que transformarse. Esa es la gran diferencia entre la realidad interna y externa del individuo, en el arquetipo cósmico que les he presentado. ¿Quién es el iniciado? La mónada. Vamos a decir que esa es mi identidad, mi individualidad interior. Es el peregrino, la mónada. Ese peregrino es el que va pasando por iniciaciones. ¿Cómo se inicia la mónada? A través de un proceso de ampliación, lo que representa, lo que es una denuncia de transformación, porque nadie puede ampliarse sin transformarse. Entonces, la mónada pasa por iniciaciones. En cada iniciación se amplía. Esa ampliación tiene que leerse como transformación. Al transformarse, entra en contacto con leyes, jerarquías y energías en su propio nivel, con las cuales va a operar de un modo diferente a aquel en el que antes se encontraba. Entonces, nosotros tenemos esa misma posibilidad. Nada más que nosotros solemos estar interferidos por un mal desempeño en la materia, y la mónada no tiene ningún tipo de interferencia porque no es ni malo ni bueno su desempeño, es perfecto, es absoluto.
No quiere decir ilimitado, tiene límites, pero dentro de sus límites no hay error, no hay desfasaje, no hay tardanza. De algún modo, digamos que lo que ocurre en la materia es el campo donde la mónada tiene que hacer experiencias de dominio a través de todos los mecanismos de los cuales se sirve, del alma, del ego y la personalidad. No la afecta del modo en que nosotros entendemos afectar, pero digamos que la mónada no puede avanzar en ciertos sentidos que no le mueven un pelo, porque para la mónada no hay apuro, no existe tiempo, no existe nada. La mónada trabaja con pulsos, etapas y ciclos. No hay ansiedad, no hay nada, no hay pensamientos, mira lo que hizo el ego, nada de eso. Entonces, lo que sí podemos hacer es favorecer la economía, la síntesis y la administración de energías de un modo diferente a nivel monádico. Porque ¿con qué nos alimentamos acá? ¿Qué es lo que hace que el alma pueda alimentar ego y personalidad? Adaptar la energía que la mónada coloca para ella y con eso alimenta todo el proceso inferior, externo. Entonces, claro que si acá en estos niveles hay respuesta, ¿qué ocurre? Toda esa energía empieza a sintetizarse. La administración es diferente. Por eso se dice que nosotros tenemos que cooperar en el camino de la síntesis. La mónada no tiene ningún problema en esa síntesis, pero las energías con que ella alimenta los procesos externos suelen tener problemas con la síntesis. Siempre empieza desde adentro y desde arriba. Para que el alma pueda vivir un proceso de ampliación, necesita la energía monádica respaldando. ¿Con qué? Con una condición propia de la ampliación o la ascensión que la mónada tiene en su propio nivel. Entonces, por más que aquí ocurre una cantidad de cuestiones en el momento en que el alma está dormida, no van a ser esas cuestiones en su vorágine, en su movimiento, lo que haga que el alma se despierte. Entonces hay un sincronismo cósmico que está siendo dirigido y asistido por la jerarquía. A medida que la mónada va despertando, ella tiene una influencia y una capacidad de nutrir al alma para que se prepare para ese despertar. A partir de ahí el alma pasa a la personalidad y al ego condiciones vibratorias, energéticas, magnéticas que antes no podía pasarle. Eso gradualmente es la receta, aceptar lo que el alma le pasa al ego y la personalidad, es la receta para ir encaminando el funcionamiento egoico y personal. Pero el alma primero tiene que recibir eso. Adapta esas energías, las administra hacia el ego y la personalidad y a partir de ahí la posibilidad de trabajar más ordenadamente, con mayor síntesis, se va dando en el campo externo de la vida. Pero siempre la cuestión empieza arriba y adentro. Mientras no vamos al encuentro de la vida intuitiva, mientras no nos abrimos al despertar de esa vida, no conocemos nada, absolutamente nada de lo que es la integración de la conciencia y la fuente universal de la vida. Así, la trascendencia de la condición racional pasa a tener una gran connotación cuando ya estamos trabajando y caminando conscientemente en la búsqueda espiritual, revelándosenos que nadie puede ir al encuentro de su universo interno si no es por medio del despertar intuitivo, si no es abriéndonos a ese otro estado de conciencia, si no es trascendiendo sucesivas etapas donde las pruebas operan como asistentes valiosas e irreemplazables. Las pruebas, manifestación de la energía de instrucción. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Como mencionamos antes, como mencionó Maitlan anteriormente, hace poquito salió una nueva reedición del libro Por el amor de Ariadna, que fue el primer libro que publicó Daniel. Y en los últimos estudios, obviamente se estuvo hablando del tema y algunas personas hicieron algunas preguntas. Así que en el programa de hoy vamos a escuchar un poco de información actualizada del libro de la boca de Daniel, que fue grabada en el último estudio realizado acá en Sierra del Cielo. Cuando, en este caso, se nos estimula a trabajar nuevamente con un libro, y en este caso el primer libro, que ya tiene muchos años de escrito, esa reescritura, ese retomar la energía de este libro, es una forma de actualizar no solo el libro, sino de actualizar a los potenciales lectores de Por el amor de Ariadna. Y simplemente se limita a eso. El planeta avanzó en la agudización del desequilibrio y la desarmonía en el contexto de la transición. El libro ya lo venía previendo, lo venía anticipando, venía reseñando hacia dónde estábamos yendo, qué es lo que estaba pasando. Pero la transición se sigue extendiendo y la indicación fue estar atentos para comenzar a preparar ese libro con un rango de potencialización, usando un lenguaje más o menos acorde, Por el amor de Ariadna recargado. Vieron que se usa mucho eso, Por el amor de Ariadna recargado. Y eso fue. Y a lo largo de años se nos iba estimulando para avanzar en eso. Nosotros, y esto lo dijimos muchas veces y lo vamos a repetir porque tal como vos dijiste hay gente que no escuchó lo que decimos o no lo recuerda. Nosotros no escribimos por el placer de escribir, cosa que no sentimos cuando escribimos, ni por la aspiración, dicho sutilmente, o la ambición de ser reconocidos como escritores. Nosotros escribimos bajo estímulo interno. Y los estímulos internos, para poder recargar el amor de Ariadna, se fueron dando intermitentemente a lo largo de los años. A veces eran pequeñas frases, a veces era reconfigurar varias páginas. En ningún momento todo este proceso de recarga del libro tuvo una continuidad, no en función de que no quisiéramos que tuviera continuidad, sino que no había que colocar si no se nos mostraba internamente aquello que tenía que ser colocado. Entonces, en un momento dado, sin previo aviso, supimos que ya todo lo que tenía que hacerse con el libro se había hecho y ahí lo pasamos al equipo de corrección. Pero en ningún momento, hasta el instante mismo en que lo pasamos, teníamos idea de que ya estaba todo listo lo que había que colocar. Puede ser que desde una mirada tercerizada digan, no, pero acá no dice tal cosa, no dice tal otra. Pusimos lo que se nos indicó. Hay muchas cosas inherentes a la transición planetaria que podrían ser escritas, pero pusimos aquello que se nos mostró. Y de ese modo ahora tenemos nuevamente disponible, ahí hay un ejemplar en la biblioteca de Por el amor de Ariadna. Bueno, es interesante escucharlo, Daniel, cómo es su proceso creativo, porque es también un ejemplo y para comprender cómo es el proceso de manifestación de una pieza que es de servicio planetario, ¿no? Y claramente no está forzada su escritura, sino que se basa en estímulos internos y que no tienen un tiempo fijo y rígido. Y eso proviene justamente de esto que nombró Daniel, que es importante recalcar, de que no hay una ambición por ser escritor o ser reconocido, sino un genuino estímulo de servir, de hacer lo que es realmente necesario. Así que lo pueden encontrar en luzdelvalle.com.ar, ahí van a poder comprarlo directamente desde ahí o ver los lugares a donde está el libro para ser comprado, las librerías. Próximamente va a estar en Amazon
Y también recordarles que toda la energía monetaria que se obtiene de estos libros es revertida para la mantención de UXIM, del Centro de Servicio Planetario UXIM. Es lo único hasta ahora de todo lo que UXIM genera, que es la energía habilita para que sea intercambiado por energía monetaria. Todo lo demás es siempre gratuito y bueno, el lugar se sustenta por donaciones siempre, anónimas y espontáneas. Continuamos leyendo palabras del autor, donde Daniel ha colocado precisamente en este libro que estamos trabajando. Sabemos que una gran cantidad de lo que indetenidamente se publica en el planeta es inservible o presenta marcadas interferencias desde el punto de vista evolutivo e interno. También sabemos que existen fuentes habilitadas internamente para acercar a la humanidad aquello que debería ser para ella preciosos símbolos, señales del futuro estado de conciencia en ciernes que habrá de alcanzar. Un sustento cósmico del cual se alimentará, ahora sí, eterna e infinitamente indefectiblemente, este libro buscará abrir camino para que este sustento sea entendido y alcanzado. Sabemos que apenas un puñado de conciencias serán las que podrán sostener lo que de sus páginas emerja y se sugiera. Seres en condiciones de trascender metas personales y egoístas en función de abrazar metas altruistas y universales. Aquellos que somos el medio para plasmar su manifestación literaria, no dejaremos de ser probados y hasta último momento respecto a cierta responsabilidad. Definir nuestra existencia en sintonía con las leyes que propiciaron su materialización y servicio. Último bloque de este programa. La humanidad no respondió a los trabajos de los instructores. Y se va a hablar también sobre alma y mónada. Escuchamos a Gagliardo. A medida que el alma va despertando, va preparando su polarización, que es su traslado al nivel intuitivo. Primero tiene que hacer una etapa suficientemente efectiva en el campo mental abstracto antes de desplazarse al intuitivo. Quiere decir, el alma tiene que empezar a despertar estando en el abstracto y liberando los primeros pulsos de ese despertar en el mental abstracto. Y cuando esa ampliación del alma se va haciendo efectiva, a medida que nuevas cualidades o condiciones son alimentadas por la relación monádica, ella empieza a prepararse y gradualmente, llevada por la jerarquía, a desplazarse hacia el nivel intuitivo. Pero los primeros aspectos del despertar los libera en el abstracto, porque tiene que trabajar para que el patrón vibratorio de la mente abstracta se eleve, se estabilice. Una pequeña parte de la humanidad está pasando por eso. La mayoría no tiene con qué, la mayoría de la humanidad, vivir el despertar del alma. Entonces hay un porcentaje de seres que están en distintas escalas de eso que es la transferencia del nivel mental abstracto al nivel intuitivo. Ya algunos están despegando, otros están en la mitad, esa polarización es repartida, y hay de esa minoría que está viviendo el despertar del alma, hay una minoría de esa minoría que ya está polarizada en el nivel intuitivo, pero es una minoría muy pequeña. Jesús lo que hizo fue eso, favorecer la polarización de la humanidad en el nivel del alma, porque la humanidad estaba polarizada en el nivel psíquico, repartida esa polarización a nivel emocional y pobremente en el mental. No muy lejos, aunque parezca una exageración, de ser un animal inteligente nada más. A partir del trabajo de la energía crística, por intermedio de Jesús, se produjo la ampliación de las vías de transferencia del mental subjetivo al nivel intuitivo. Y para eso la conciencia tenía que centrarse
mayormente en la influencia del alma, de la mónada a través del alma, pero del alma, básicamente. De todos modos, lo que estamos hablando es de un retraso, porque el trabajo que hizo Buda, el trabajo que hizo Krishna, Zoroastro, un trabajo que precisamente estimulaba eso también. Lo que ocurre es que si la humanidad no responde, siguen colocando instructores que tengan mayor voltaje para promover lo que ya estaba siendo promovido. La humanidad no respondió, porque en realidad la energía crística trabajó a través de Zoroastro, a través de Krishna, a través de Buda, a través de Jesús y de otros tantos. Entonces, no hubo respuesta, entonces se intensifica el voltaje a medida que nos acercamos a la transición del planeta. La humanidad por sí misma no puede hacer nada. Lo que sí acontece es que algunos instructores pasan a ser vías de aplicación de voltajes superiores, por eso se habla de no sobreestimular, en la medida que un estímulo no encuentra piso, no encuentra dónde asentarse, entonces sí se puede brindar un estímulo de corte superlativo. Si ese estímulo de corte superlativo no encuentra piso, después de un ciclo, para que se amortigüe ese efecto inicial, viene otro instructor con un efecto aún superlativo mayor. Pero la humanidad por sí misma no va a ningún lado. Tiene que estar continuamente recibiendo asistencia de instructores. Si no, queda ciega en la oscuridad directamente. La humanidad que conocemos, que conformamos desde siempre en este planeta, sin instructores no va a ningún lado. No, y cuando está dormida también. Claro, sin mónada alimentando los niveles inframonádicos, no existen niveles inframonádicos. Entonces, lo que ocurre es que la mónada, a medida que despierta, pasa por iniciaciones, entra en contacto, en ensayo con leyes monádico-cósmicas, con jerarquías y con energías que antes de esas iniciaciones eran inaccesibles para ella. ¿Por qué? Por incompatibilidad vibratoria. A medida que la mónada despierta, pasa por iniciaciones, entonces puede abastecer aquello que ya abastecía con una condición, una cualidad, un voltaje diferente. Y básicamente transfiere a través de esa energía patrones arquetípicos y paradigmas para el alma que antes la mónada no podía transferir ni el alma podía sintonizar. La etapa evolutiva que le corresponde. ¿Por qué? Porque la mónada va recabando evolución a través de toda su migración por distintos planetas, sistemas solares, porque es esa síntesis de la evolución por todos los reinos el alimento fundamental, esa experiencia evolutiva. Cuando está en un determinado punto, las jerarquías cósmicas consideran que ya tiene que ser promovida a un grado de ampliación, a una iniciación. Entonces, de estar dormida, habiendo recabado mucha información, pero en un estado limitado, pasa a recibir una ampliación, una iniciación. A partir de ahí, sobre el soporte adquirido por la síntesis de su trayectoria evolutiva, es llevada a conocimientos superiores a través de las iniciaciones. Conocimiento de leyes, conocimiento de energías, y ahí se hace la diferencia. Porque pasa a contar con un caudal que antes no conocía. El hecho de entrar en contacto con jerarquías que antes eran inaccesibles para la conciencia monádica. No es que las jerarquías no tuvieran conciencia de la mónada no podía tener conciencia de cierta relación jerárquica. A partir de eso, que es asistida por esas jerarquías, abren a través de una ceremonia la comprensión y la percepción monádica jerárquica, ¿sí? Al mismo tiempo la inician en el conocimiento de leyes del nivel cósmico monádico. Y eso es lo que va fortaleciendo, va haciendo que la conciencia crezca. Al mismo tiempo, simultáneamente, porque no son etapas salteadas, no hay un filtro rígido, mientras la mónada va viviendo eso, no para de liberar energía hacia el alma. Y momento a momento el alma va recibiendo una oxigenación cada vez más profunda, una influencia cada vez más elevada, que el alma inmediatamente acepta, absorbe, y lo vive junto con jerarquías que operan a nivel planetario en los grupos internos del planeta, quienes asisten el despertar del alma, las grandes entidades que trabajan con los grupos internos asisten el despertar del alma al mismo tiempo que la energía monádica del propio despertar y la relación jerárquica y con las leyes que la mónada está viviendo complementan. Entonces, la bajada de línea monádica, el acompañamiento que tienen de las grandes jerarquías que trabajan con los grupos internos de almas, operan en la iniciación anímica.
Entonces las dos van ampliándose, van pulsando, una para las leyes planetarias, otra para las leyes cósmicas. Hacerse cargo, claro, nosotros estábamos hasta ahí explicando eso, pero lo que decís es lógico. A medida que el alma va despertando, empieza a trabajar de un modo diferente con ego y personalidad. Hasta ese momento era un canal no consciente e indirecto de ciertos aspectos evolutivos de su involucramiento a través del ego con la materia. Era muy limitada la conciencia del alma para eso. Por eso, porque es muy limitada, ¿qué hace la jerarquía? ¿Qué hace la ley evolutiva? La polariza el mental superior, para que esté cerquita. Porque si la polariza el nivel intuitivo, no agarra una. De ahí arriba no agarra una, pues no tiene condiciones evolutivas para estar polarizada en un nivel más elevado, porque no tiene qué hacer desde ahí. Estaría realmente como incomunicada y automáticamente se disuelve todo aquello que llamamos ego y personalidad. Entonces la polariza transitoriamente en el nivel mental subjetivo y como, fíjense que la ley evolutiva es perfecta, porque las fuerzas involutivas llegan hasta el mental concreto, no pueden pasar al mental subjetivo, quiere decir, está pegada ahí a 2 centímetros y no la pueden salpicar. Claro que después tienen que hacer un proceso de armonización cuando se va traspolando hacia el nivel intuitivo, porque quedan cierto tipo de fibrosidades, de adherencia, de callosidades en el alma, que no son un gran problema, pero son como patrones magnéticos que tienen que ser purificados de su estada transitoria en el nivel mental superior. Queda un aspecto como inserto en el cuerpo anímico, en el cuerpo causal, quedan adherencias, callos magnéticos, nada grave, porque el alma no tiene problema en limpiar eso, pero tiene que asumir un protocolo de limpieza. Coincidentemente, el segundo y tercer bloque del programa de hoy están hablando precisamente del trabajo de Ariadna y de Teseo, es decir, alma y ego. Entonces, parecería un poco complejo a aquellas personas que pueden escucharlo por primera, segunda vez, vuelvan a escuchar y van a comprender entonces más en profundidad qué es lo que se está colocando en este libro. Para aquellos que están escuchando por FM, pueden buscar también el programa en YouTube o en Spotify. La Conciencia del Cosmos o Uxim Cosmosofía van a aparecer ahí todos los programas grabados. Al momento de terminar la revisión de esta nueva edición de Por el amor de Ariadna, la existencia planetaria transcurre por una inmensa tensión. Nuestra humanidad ha alcanzado uno de sus más elevados patrones caóticos culturales. La psicopática energía de la guerra aumenta sin control. El desequilibrio económico llega a niveles irreversibles y el abuso por parte del poder oculto mundial ha cruzado todos los límites. El ápice de la transición se acelera, exhibiendo la fragilidad evolutiva en la cual se encuentra nuestra civilización. Tal como nunca aconteció, las civilizaciones extraterrestres e internas de nuestro orbe profundizan su cooperación y custodia. Es debido a su intervención que las garantías para el cierre propicio de la transición planetaria siguen vigentes. Este libro busca aportar luz sobre la necesidad cósmica que implica concretar la transición terrestre en nuestra propia conciencia, invitándonos a no extender aún más nuestra consabida demora, asumiendo con coraje la participación evolutiva que seguimos como individuos adeudando. Título del próximo programa: Somos hermanos en un trabajo grupal evolutivo. Y nos despedimos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.